Bienvenidos a Colcafé, te invitamos a construir un futuro entre todos. Procedimiento de operación segura de grúa pluma articulada. ¿Conoces el equipo? Te invitamos a conocer cada una de sus partes, como barra de estabilizamiento, gancho, extensiones hidráulicas, brazo articulado, cilindro de elevación, mandos e indicadores y estabilizadores. Siendo importante conocer la información técnica del equipo, la cual se encuentra en la etiqueta del mismo, dentro del cual se destaca que es un equipo de pluma articulada, la cual cuenta con una capacidad máxima de 1.620 kilogramos a un radio mínimo de 1.46 metros y una capacidad mínima de 500 kilogramos a un radio máximo de 3.86 metros. ¿Conoces la capacidad de carga del equipo? Bueno, te la explicamos a continuación. En el primer gráfico que podemos ver, entonces, tenemos que en la medida en la que se extiende la pluma, va a disminuir la capacidad de carga. ¿Y esto cómo lo podemos ver representado? Entonces, a un radio de 1.46 metros, tendríamos una capacidad de 1.620 kilogramos. A un radio de 2.66 tendríamos una capacidad de carga de 800 kilogramos y en un radio de 3.86 tendríamos una capacidad de carga de 500 kilogramos. Pero ¿qué también pasa? Y es el siguiente gráfico, que dependiendo de no solo la ubicación, aquí vemos el gráfico anterior, no solo la ubicación en horizontal, sino también la altura del mismo, que sería este. Entonces aquí lo tenemos en plano horizontal y aquí digamos que ya le damos una elevación máxima. Entonces, en la medida en la que se vaya elevando la pluma, al estar más cerca al centro de carga, va a aumentar también su capacidad de carga. ¿Esto cómo lo podemos ver representado? Entonces, hablamos en el anterior que con un centro de carga de 2.66 teníamos 800 kilogramos. Pero ¿qué pasa en este gráfico si vemos? Se comporta de esta forma. Entonces, cuando estamos a 3 metros de altura, si vamos al plano horizontal, estaríamos en medio de 3.200 y 800 kilogramos. ¿Eso qué quiere decir? Que en este punto, o sea, 3 metros de altura, con un radio de 2.66, estaríamos hablando de que aproximadamente el equipo tendría una capacidad de 1.210 kilogramos. Es por esto que es muy importante, antes de elevar cualquier tipo de carga, poder verificar la capacidad máxima. A continuación vamos a hablar de las capacidades máximas y de los porcentajes de seguridad que debemos tener en cuenta antes de hacer este tipo de actividades. ¿Conoces qué se debe tener en cuenta frente al plan de izaje? Y pues vamos a continuar con este tema de capacidad de carga. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario? Vamos a dar un ejemplo de qué aspectos se deben considerar durante los planes de izaje. Lo primero, pues nuestro escenario, ¿cuál va a ser? Va a ser un izaje de masas en uno de los molinos. Se van a utilizar unas eslingas textiles, en donde pues digamos que va a estar ubicado aproximadamente a 60 grados de inclinación respecto a la carga. Entonces recordemos que en cuanto menor sea este ángulo, o sea mucho más cercano, pues va a tener digamos que menos capacidad de carga. Entonces lo ideal siempre es estar lo más vertical posible y pues digamos que estar más o menos hacia los 45 grados respecto a la carga, la ubicación de las eslingas. En este caso vamos a estar ubicados más o menos a unos 60 grados. Y para esto pues la etiqueta de este equipo
me dice que vamos a tener una capacidad frente a ese uso de 1 tonelada, o sea 1000 kilogramos. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta frente al plan de izaje? Entonces, aquí nos va a preguntar cuál es la clase de grúa que se va a utilizar, que para este caso, como bien lo veníamos hablando, es una grúa de pluma articulada. La descripción de la carga. Vamos a hacer un izaje de masas. Aquí se puede indicar cuál es la ubicación de donde se va a hacer el izaje o a qué equipo corresponde. Y después de esto nos pregunta cuál es el cuadrante de operación, si vamos a estar de frente, de lado, detrás o en 360 grados. Entonces, hacia dónde van a ser los movimientos del equipo o de la pluma. Luego nos pregunta cuál es la capacidad nominal. Entonces, la capacidad máxima del equipo, como bien sabemos, es de 1620 kilogramos. Y en un radio de operación, ¿de cuánto? De 2.66 metros. Para la carga, pues digamos que tenemos un peso estimado de 200 kilogramos. Es una carga, un peso bajo. Ahora bien, vamos a hablar de la posición inicial y de la posición final. En la posición inicial, pues identificamos que estamos a una altura de 0.5 metros y a esa altura vamos a tener una capacidad de 800 kilogramos. Y en posición final vamos a estar a 2 metros con una capacidad bruta de 800 kilogramos. Entonces, de acuerdo a la variación de esta altura, pues realmente no es mucho lo que varía frente a la capacidad de carga, por eso se mantiene exactamente la misma. Ahora vamos a accesorios y aparejos. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, estamos hablando de una eslinga sencilla en textil, que vamos a utilizar 2 eslingas y que cada una de estas tiene una capacidad de carga de 1000 kilogramos. Que tenemos un gancho con una capacidad de 3200 kilogramos y no tenemos otros. Ahora vamos a los cálculos. Entonces, nos traemos la información anterior y sabemos que el peso de la carga son 200 kilogramos, que el peso de los aparejos son de aproximadamente 15 kilogramos, que el peso del gancho es de 5 kilogramos y no tenemos otros pesos. Cuando hacemos la suma de estos, pues sabemos que tenemos una carga bruta de 220 kilogramos. Nos traemos ese valor, entonces carga bruta 220 kilogramos y nos traemos la capacidad bruta menor que es de 800 kilogramos. Cuando hacemos el cálculo del porcentaje de capacidad nos dice que es carga bruta, o sea los 220 kilogramos dividido en la carga bruta menor, 800 kilogramos, y esto lo multiplicamos por 100. Nos va a dar el porcentaje de capacidad que para este ejemplo es de 27.5%. ¿Qué podemos identificar ahí? Pues que la carga o el izaje se puede hacer de forma segura, de acuerdo a la capacidad de carga, ya que no superamos el 70% de la capacidad del equipo, ya que en este porcentaje es considerado como un izaje crítico, el cual debe tener unas evaluaciones diferentes para poder determinar si realmente se puede hacer o no de forma segura. Recomendaciones de seguridad antes. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de iniciar la actividad? Primero, capacitación y operación segura. Asegure cuente con la debida capacitación en la operación de la grúa y cumpla con las normas de seguridad establecidas. Segundo, consulte el manual del fabricante, siga las instrucciones específicas proporcionadas por el mismo, dentro de las cuales se pueden incluir la ubicación adecuada, los requisitos para nivelación y los procedimientos de seguridad. Tercero, utilice el equipo de protección personal, dentro del cual se puede incluir casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de protección mecánica, protección visual, protección auditiva, de acuerdo al análisis de peligros y de riesgos para la actividad específica a desarrollar. Cuarto, selección del sitio. Inspeccione previamente el sitio de trabajo, verifique el terreno, pues que este sea estable, que sea firme para poder ubicar la grúa, evite áreas con desniveles pronunciados, suelos blandos e inestables. Quinto, inspeccione el área circundante, verifique que no haya obstrucciones como equipos, ductos, tuberías o estructuras cercanas que puedan interferir con el movimiento de la grúa o representar un riesgo durante la operación.
Sexto, planificación y evaluación de riesgos. Realice una planificación detallada antes del izaje considerando los riesgos potenciales asociados, identificar peligros y evaluar los riesgos y tomar medidas para poder minimizarlos. Se deben establecer el plan de izaje que incluya el procedimiento de seguridad, las medidas de control y la secuencia de operación. Recomendaciones de seguridad antes, inspección preoperacional. Aquí vamos a tener en cuenta algunos aspectos que es importante tener presente durante la inspección. Estado general de la grúa. Se debe realizar una inspección visual de la grúa para poder verificar si hay signos visibles, como deformaciones, grietas o desgastes excesivos. Prestar atención en áreas estructurales, como articulaciones, partes móviles, los estabilizadores. Asegurarnos que los estabilizadores estén en buen estado, que estén funcionando correctamente y verificar si hay signos de daños o desgaste. Se debe comprobar que el sistema de bloqueo y liberación estén funcionando correctamente. Las ruedas. Inspeccionar que las ruedas de la grúa, debemos verificar que no haya signo de desgaste irregular, cortes, grietas, que los pernos estén fijados y apretados correctamente. Frente a controles y sistemas de seguridad, se debe verificar el funcionamiento de los controles de la grúa, incluidos mandos, interruptores, paro de emergencia, indicadores, y asegurarnos que todos los sistemas estén en su lugar y funcionen de forma adecuada. Sistema hidráulico. Se debe inspeccionar que los cilindros, mangueras, conexiones no presenten fuga de fluido hidráulico y asegurarnos que las conexiones estén bien aseguradas y en buen estado. Aparejos. Verificar el estado general de estos elementos como eslingas, cadenas, cáncamos, grilletes, ganchos, en búsqueda de signos de desgaste, corrosión, roturas o deformaciones, y prestar atención en las áreas en donde estos elementos están sujetos a mayor tensión o rozamiento, como los ojales de las eslingas, seguros, entre otros. Documentación y registros. Se debe verificar si las placas de capacidad de carga se encuentran legibles, si cuenta con las inspecciones de certificación actualizadas, registros de inspección anteriores, mantenimientos y reparaciones realizadas en la grúa. Recomendaciones de seguridad durante el traslado del equipo. Verificar la grúa. Antes de iniciar el traslado se debe asegurar que la grúa se encuentre correctamente recogida y en una posición segura frente al brazo hidráulico, niveladores, gancho, conexiones eléctricas. Se debe verificar el requerimiento de trasladar de forma separada las placas de nivelación con el fin de prevenir su caída durante el traslado o un mayor sobreesfuerzo. Planificación de la ruta de traslado. Antes de comenzar a mover la grúa, planifique la ruta de traslado, identifique los posibles obstáculos y pendientes pronunciadas o áreas con condiciones adversas que se deban evitar, y si es necesario coloque señales de advertencia que alerten a otras personas sobre la presencia de la grúa en movimiento. Comunicación y coordinación. Si hay otras personas involucradas en el proceso de traslado, asegúrese de establecer una comunicación clara y coordinada. Utilice señales y comunicación verbal para garantizar que todos estén al tanto de las acciones y movimientos planeados. Mantén una velocidad adecuada. Evite aceleraciones o frenados bruscos durante el traslado. Mantén una velocidad segura y constante, ajustándola según las condiciones del terreno. Mantén una posición ergonómica. En lo posible, intenta empujar en vez de alar. Mantén tus piernas separadas, los brazos lo más cerca posible a tu cuerpo y ten una precaución de mantener alejados tus pies y manos de los puntos de atrapamiento o movimientos involuntarios. Recomendaciones de seguridad durante la nivelación. Para esto tendremos tres aspectos. Primero, ubicación del equipo en la zona de izaje. Verifique el equipo se encuentre ubicado en un lugar estable y firme, sin presencia de obstáculos durante la maniobra o elementos o actividades simultáneas que generen riesgo durante la actividad. Segundo, demarcación y señalización del área de trabajo. Ubique los señalizadores con cinta de advertencia en el perímetro del área de maniobra a una distancia aproximada de 2 metros, de acuerdo a las condiciones del espacio y de la actividad. Tercero, nivelación. Ubique las placas niveladoras en el suelo y extienda manualmente los estabilizadores sobre las placas.
Verifique los estabilizadores se encuentren correctamente extendidos y proceda a realizar la nivelación del equipo. Para esto se debe tener presente los siguientes pasos. Enciende el equipo, ubique la palanca principal en posición de estabilización. Con ayuda de los mandos, posicione lentamente los estabilizadores y una vez estabilizado el equipo, verifique el indicador de nivel y realice los ajustes correspondientes en caso de ser necesario. Recomendaciones de seguridad durante el aseguramiento de la carga. Primero, seleccione las eslingas adecuadas. Seleccione las eslingas correctas para la carga que va a izar. Considere el peso de la carga, su forma, el entorno de trabajo. Utilice eslingas con capacidad de carga y factores de seguridad adecuados para asegurar que sean capaces de soportar la carga que se va a manejar. Inspeccione previamente. Antes de utilizar las eslingas, inspeccione minuciosamente en búsqueda de daños, desgaste, deformaciones. Verifique los ojales, costuras o enganches u otros componentes estén en buen estado. Si identifica algún signo de deterioro, no haga uso de las eslingas y reemplácelas de forma inmediata. Posicionamiento adecuado. Coloque las eslingas en los puntos de anclaje designados para la carga de acuerdo con el plan de izaje. Verifique que las eslingas no estén torcidas ni en contacto con bordes afilados o puntos de friccionamiento que puedan dañarlas. Ajuste adecuado. Asegúrese que las eslingas estén ajustadas de manera uniforme alrededor de la carga. Evite apretar en exceso o dejar muy holgada la eslinga, lo cual puede afectar la estabilidad de la carga durante el izaje. Verificación de seguridad. Antes de iniciar el izaje, realice una verificación final y asegúrese que las eslingas estén correctamente ubicadas, ajustadas y que la carga esté equilibrada y lista para ser izada. Supervisión continua. Durante el izaje, asegúrese de hacer supervisión constante para detectar cualquier cambio o movimiento inesperado. Mantén una comunicación clara con el operador de la grúa y con el equipo que está involucrado. Recomendaciones de seguridad durante el izaje. Para finalizar, algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para asegurar un izaje de cargas exitoso. Monitoreo constante. Durante el izaje de la carga, mantén una vigilancia continua en todos los equipos, las eslingas, los ganchos, la carga misma. Si se observa cualquier señal de deformación, desgaste o movimiento inusual que puede indicar un problema, detén inmediatamente el izaje y evalúa la situación. Evita sacudidas bruscas. Evita movimientos bruscos o sacudidas durante el izaje de cargas. Los movimientos suaves y controlados pueden ayudar a estabilizar la carga y reducir el riesgo de daños o caídas. Comunicación constante. Mantén una comunicación clara y constante con el operador de la grúa, los aparejadores. Comunica cualquier cambio en la carga o el entorno o las condiciones de izaje de forma oportuna. Control de la velocidad de izaje. Controla la velocidad de izaje de acuerdo a las condiciones de la carga y el entorno. Evita movimientos rápidos y acelerados ya que estos pueden comprometer la estabilidad de la carga. Mantén una distancia segura. Asegúrate de que todas las personas no involucradas en el izaje mantengan una distancia segura de la carga en movimiento. Evita levantar cargas sobre personas. Nunca levantes una carga directamente sobre personas. Actividades a la intemperie. En caso de lluvia, viento fuerte y o tormenta eléctrica, suspende las actividades hasta que sea seguro.